Y para comenzar a hacer este bonito bolso, voy a empezar haciendo una tira de cadenas del ancho que quiero que tenga el fondo, porque voy a hacer un rectángulo del fondo del bolso. En mi caso son 7 centímetros. Cuando tenga mis 7 centímetros, subo con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomo lazada, 1, 2, 3, 4. En la quinta cadena voy a hacer un punto alto. Estas primeras cadenas son mi primer punto alto. Voy a hacer un punto alto en cada cadena que hice. Así, cuando llegué al último punto, voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, giro mi tejido y voy a realizar punto sobre punto. Voy a ir haciendo esto mismo sin aumentos ni disminuciones. Voy a hacer un rectángulo hasta que le dé el ancho, el largo del bolso que yo necesite. Esto será el fondo del bolso, la parte de abajo. Va a ser así y voy a ir dándole el ancho que yo desee. Y terminé todo el largo que quise. En mi caso son 36 centímetros, pero usted puede dar el ancho que usted prefiera. Cuando termine mis 36 centímetros, subo con 3 cadenas que representan mi primer punto alto, 1, 2 y 3, y voy a tejer aquí en el costado. Dentro de cada vuelta voy a hacer un punto alto y en el empate un punto alto. Voy a ir así hasta llegar al final, haciendo punto alto por todo el borde. Voy a ir así haciendo punto alto hasta aquí y llegué al final. Cuando llego aquí al final, realizo un punto sobre el primer punto que hice, primer punto alto en la vuelta anterior, y voy a seguir realizando punto sobre punto, dando la vuelta aquí. Voy a ir punto sobre punto. Llegué al último punto, voy a girar y voy a seguir igual, un punto dentro, voy a esconder esta hebra aquí y un punto en el empate. Voy a ir así, bordeando todo. Así me queda. Así me va a quedar. Cuando vaya tejiendo, esto va a ir hacia arriba. Voy a ir bordeando todo hasta aquí. Y ya terminé de bordear. Este será el fondo de mi cartera. Aquí realizo punto deslizado en el tercer punto cadena de la vuelta anterior. Y ya voy a empezar a subir la cartera. Hago 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan el primer punto alto, un punto de separación, porque voy a hacer el punto casita, dejo un punto aquí y en el siguiente realizo un punto alto. Voy a ir así por toda la vuelta. Una cadena, dejo un punto debajo y realizo punto alto. Una cadena, dejo un punto y realizo punto alto. Voy a ir así realizando este punto, voy a ir por todo el borde y voy a ir repitiendo este mismo punto hasta que le dé la altura que yo desee de la cartera. Ahora, cuando termine esta vuelta les explico cómo es la vuelta número 2. Ya terminé la primera vuelta de los puntos casita. Cuando llego al último punto, no voy a hacer cadena, voy a tomar lazada
y en la cadena número 3 de la vuelta anterior, ahí voy a hacer un punto alto y aquí terminé mi casita. Voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, una cadena de separación y realizo la siguiente casita, así. Voy a ir así por todo esto, lo voy a realizar siempre que termine la vuelta y voy a ir así haciendo este punto, una cadena y en el centro realizo mi punto alto, así queda. Voy a ir tejiendo de esta misma manera hasta dar la altura del bolso deseado. Ya tejí hasta darle la altura que yo deseo. En mi caso, midiendo desde el fondo hasta donde tejí, tengo 36 centímetros. 36 centímetros de alto. Cuando ya terminé aquí, voy a realizar desde mi vuelta, igual que habíamos sacado hasta el momento, realizo una cadena y voy a realizar punto bajo en cada punto, sobre el punto alto, en el huequito y sobre el punto alto. Voy a ir así por toda la vuelta, haciendo punto bajo. Voy a hacer 2 o 3 vueltas de puntos bajos para darle una altura y luego vamos a ver cómo hacer las asas. Y realicé un total de 3 vueltas en puntos bajos, que en mi caso son 2 centímetros, subí 2 centímetros, luego marqué las esquinas, les puse un marcador en las esquinas para marcar la misma cantidad de puntos de aquí a aquí y de aquí a aquí, lo mismo adelante que atrás. Aquí voy a poner las asas. Ya estos marcadores de las esquinas los puedo quitar, que era para guiarme. Ahora, desde donde terminé, aquí, voy a ir con puntos bajos, voy a ir haciendo puntos bajos hasta llegar a mi marcador, punto sobre punto. Voy a ir así hasta llegar aquí al marcador. Olvidé decirles que cuando coloqué los marcadores aquí, yo los puse a una distancia de la esquina de 8 centímetros. 8 centímetros hay aquí y 8 centímetros aquí. Cuando llegué a mi marcador, en ese punto, voy a realizar un punto bajo y voy a subir con una tira de cadenas. Voy a hacer cadenas hasta el largo del asa que yo quiero. O sea, voy a hacer las cadenas hasta el largo que yo deseo. Ya realicé mi tira de cadenas del tamaño que quiero el asa. En mi caso son 65 centímetros. Ya en el último punto voy a entrar aquí donde tengo mi marcador. Ya lo puedo retirar. Entonces me pierde el punto. Y aquí voy a entrar con un punto bajo. Y voy a seguir realizando puntos bajos así hasta llegar al siguiente marcador. Voy a ir así haciendo puntos bajos hasta llegar aquí. Cuando llegue a este marcador voy a realizar lo mismo que realicé aquí. Voy a subir con la tira de cadenas, que ya les dije, en mi caso son 65 centímetros, que fueron 95 cadenas. Debo hacer aquí atrás la misma cantidad de cadenas. Cuando llegue aquí empato como hice en este caso y termino hasta el final haciendo puntos bajos. Y así me quedo. Cuando llegué aquí al final seguí con puntos bajos y cuando me falta un punto, aquí empaté las cadenas, un punto, ahí voy a tomar lazada y en ese primer puntico, no, en el segundo voy a hacer un punto y voy a ir haciendo punto alto en cada cadena. Voy a hacer un punto alto en cada punto cadena que realice. Voy a ir así hasta llegar aquí. Ya realicé todos mis puntos altos hasta llegar aquí al final. Cuando llegué aquí al final, igual, este punto no, este tampoco, en el siguiente voy a hacer un punto bajo y voy a ir así
por todo el borde hasta llegar a la siguiente asa, que lo voy a hacer de esta misma forma. Voy a llegar hasta aquí y voy a subir igual con puntos altos, lo voy a realizar igual. Y esto lo voy a realizar todas las veces que yo desee hasta dar el ancho de la faja que yo necesito. Y ahí le hice dos vueltas al asa, en mi caso con el grosor de mi hilo miden 4 centímetros y así me quedaron. Así quedó mi bolso.